Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 12 años y todavía dormía con los zapatos puestos. Nadie le había dicho que ya no era necesario. Santiago Elías Cárdenas nació en una cuna oxidada del albergue del DIF en Veracruz. Nunca conoció otra casa, otra voz, otro olor que no fuera el del cloro diluido en los pasillos. Desde los 3 años compartía litera con distintos niños que iban y venían. Pero él siempre se quedaba. Era el niño que no lloraba, que no pedía, que no rompía nada. El que sabía no cruzar la línea amarilla del patio sin permiso. Nadie lo recordaba llegando y nadie preguntaba por él. Dormía rígido, con el cuerpo en alerta, como si la noche fuera apenas una pausa de guardia. Bajo la almohada, un cuaderno roto lleno de frases. Palabras suyas, sí, pero que parecían venir de alguien mucho más viejo. Y entonces llegó Mario, el nuevo cuidador, el único que no le habló como si fuera invisible. Santiago se despertaba antes del primer silbato. No por obediencia, sino por costumbre. En el albergue, el cuerpo aprende a anticiparse al ruido para evitar el castigo. Se sentaba en la litera de abajo, con los pies colgando, los zapatos puestos desde la noche anterior, las manos en las rodillas. Nunca hablaba a esa hora. Nunca hablaba mucho, en realidad. Era uno de esos niños que ya no preguntan, que ya no esperan. Su rutina era tan exacta como el rechinar de los carritos de limpieza del pasillo. Levantarse, alinear su cobija sin arrugas, guardar el cuaderno en la camiseta por dentro del suéter y salir al comedor en fila. Nadie sabía por qué dormía calzado. Algunos chavos decían que era por miedo a que lo sacaran a mitad de la noche. Otros ni se lo preguntaban. Para muchos, Santiago era apenas el callado de la 4. El nuevo cuidador llegó en un lunes gris. Se llamaba Mario y tenía poco más de 20 años, con una mochila colgada siempre al hombro y una forma de mirar que incomodaba. No era como los demás trabajadores del turno, no gritaba, no caminaba con las llaves colgando en la cintura, no daba órdenes. Solo observaba, con una calma que parecía fuera de lugar entre tanto barullo institucional. La primera vez que vio a Santiago fue durante el desayuno, cuando el niño apenas tocó el pan duro que le dieron. Mario se fijó en cómo sus dedos sostenían el vaso con rigidez, como si se lo pudieran quitar en cualquier momento. Pero fue al verlo salir del comedor que notó algo más. Un bulto cuadrado bajo su suéter a la altura del pecho. Pasaron días antes de que Mario se acercara. Lo hizo sin prisa, sin intención de interrogar. Se sentó cerca durante una actividad de dibujo y dejó que el silencio hiciera lo suyo. Santiago seguía en su postura recta, sin levantar la vista. Dibujaba con un lápiz muy gastado, líneas que no formaban nada reconocible, solo presión, trazos tensos, repeticiones. Mario le ofreció un sacapuntas sin decir nada. El niño lo tomó y asintió levemente, sin mirarlo. Fue la primera vez que alguien respondía a un gesto sin palabras. Esa noche, Mario pasó por los dormitorios más tarde de lo habitual. Fingía revisar los cerrojos, pero buscaba otra cosa. En la litera de la esquina, Santiago ya estaba acostado, con el suéter puesto y los zapatos amarrados. No parecía dormido. Tenía los ojos abiertos, fijos en la ventana que daba al muro trasero. Mario notó el cuaderno bajo la almohada. No dijo nada, solo se fue en silencio. La curiosidad creció en él como una semilla mal enterrada. ¿Qué podía haber escrito un niño que nunca fue elegido, que nunca salió del sistema, que apenas hablaba? Una tarde, mientras los demás estaban en el patio, Mario se quedó limpiando un cuarto contiguo al dormitorio. La puerta quedó entreabierta. Santiago entró, buscó entre sus cosas, sacó el cuaderno y empezó a escribir.
sentado en la litera, las piernas colgando, con los zapatos polvorientos tambaleando. Mario lo observó desde lejos, no por morbo, sino por una necesidad que ni él entendía. Había algo sagrado en ese acto. Las hojas estaban llenas de frases breves. El ruido más fuerte es cuando todos callan. No dolía el golpe, dolía que no me miraran. Si camino lento es porque nadie me espera. Mario no pudo evitar un temblor en el pecho. No intentó hablar del cuaderno, lo habría destruido todo. En cambio, comenzó a dejar papeles doblados en los lugares por donde sabía que Santiago pasaba. Frases neutras, casi juegos, ¿y si los zapatos también duermen? O hay cuadernos que saben más que uno. Al principio Santiago no reaccionaba, pero lo recogía. Una mañana dejó uno doblado junto a su bandeja de desayuno. Esa vez, cuando terminó de comer, Santiago buscó con la mirada al cuidador. Lo encontró de espaldas lavando tazas. No dijo nada, pero al salir, sus pasos eran distintos. No más ligeros, pero sí menos arrastrados. La relación fue creciendo entre silencios. Mario empezó a encontrar nuevas frases en el cuaderno. No para él directamente, pero sabía que algunas eran respuesta. Hay quien ve sin tocar. Hay quien toca sin romper. No confío, pero no corro. Un día, Santiago dejó el cuaderno a la vista. Fue la única vez. Estaba abierto en su cama. Mario lo hojeó con respeto. Había una hoja arrugada, como si hubiera sido escrita y desechada muchas veces. Decía, quiero salir, pero no tengo a dónde. Esa noche, Mario lo acompañó hasta la litera y, sin decir nada, se agachó para desamarrarle los zapatos. Santiago no lo detuvo. Sus pies eran pequeños, pálidos, marcados por el borde de los cordones. Mario los cubrió con la cobija. Ninguno habló. El niño cerró los ojos y, por primera vez, sus piernas no estaban en tensión. Las semanas siguientes trajeron una rutina distinta, una que solo 2 personas parecían notar. Santiago seguía siendo el niño callado, el que nunca pedía repetir comida ni miraba de frente a los adultos, pero sus pasos ya no eran los de alguien que teme el ruido. Caminaba con más soltura, sin el apuro de los que siempre deben justificar su presencia. El cuaderno seguía guardado bajo la almohada, pero ya no era el único espacio donde dejaba huellas. A veces, en las tareas grupales, escribía más de lo que se pedía. No levantaba la mano, pero dejaba el papel sobre el escritorio con cuidado, como si ese acto ya fuese una forma de mostrarse. Mario no hablaba de eso con nadie. Sabía que en instituciones como esa, los vínculos reales eran considerados distracciones. Pero cada vez que veía una nueva frase entre los márgenes del cuaderno o en los bordes de una hoja escolar, sabía que algo estaba germinando. Había una frase que se repetía en varias páginas. No me saquen, solo miren que estoy. Era un ruego sin destinatario, una petición sin esperanza, escrita como si ya supiera que nadie iba a responder. Y sin embargo, Mario sí la había leído. No la leyó con lástima ni como parte de un expediente, sino con la pausa de quien carga también sus propios silencios. Una tarde lluviosa, mientras los demás niños jugaban en el patio techado, Mario organizaba una actividad opcional de lectura. Lo hacía en un rincón del comedor donde colocaba 3 bancos bajos, una lámpara de mesa y un par de libros donados. Nadie se acercaba, salvo los más pequeños, pero esa vez Santiago apareció. No preguntó nada, solo se sentó al borde del banco con el cuerpo tenso y las manos cruzadas. Mario abrió un libro viejo de poemas. No leyó en voz alta, lo dejó entre ellos y comenzó a pasar las páginas despacio. Santiago lo observaba de reojo, sin tocarlo, hasta que su dedo se detuvo en una línea. Era un poema de Jaime Sabines. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Mario lo miró,
pero no dijo nada. Solo pasó la página, como si ese gesto bastara para reconocerlo. Desde ese día, Santiago comenzó a quedarse unos minutos más después de las comidas. No hablaban, a veces ni siquiera compartían libros, solo permanecían en el mismo espacio, respirando una calma nueva. La rigidez de los primeros encuentros se iba ablandando. Mario le ofrecía frases en papelitos doblados que ya no dejaba escondidos, sino que entregaba directamente. Y Santiago, aunque nunca contestaba con voz, empezaba a escribir con menos miedo. Había una página donde anotó: "El silencio que no duele es el que alguien cuida". Esa frase lo acompañó toda la semana. Mario la copió en su cuaderno personal, uno que nadie del albergue conocía. Pero no todo cambió. En las noches, Santiago seguía durmiendo con el suéter puesto, aunque ya sin los zapatos. Mantenía el cuaderno bajo la almohada y no se despegaba de su litera ni siquiera durante los simulacros. Una tarde, cuando los demás niños salieron a visitar una feria organizada por una fundación, él se quedó. Dijo que le dolía la cabeza, aunque nadie lo había escuchado decir eso antes. Mario pidió quedarse también. Usó como excusa la limpieza del almacén. Esa tarde, por primera vez, Santiago habló una frase entera. Fue mientras ambos estaban sentados en el rincón de lectura, sin libros. ¿Si me llevan a otro lugar, también hay que dormir con zapatos? La pregunta cayó como un aguacero lento. No era una consulta práctica, era una confesión. Mario lo miró, contuvo la respuesta automática y dijo: "Depende de quién te espere del otro lado". Santiago bajó la mirada. No volvió a hablar ese día, pero al día siguiente dejó una nota en el escritorio de Mario. Decía: "Entonces no quiero que me lleven. Nomás quiero que no me olviden aquí". Era una petición brutal en su ternura. No pedía salir ni cambiar de vida, solo ser visto donde estaba. Para Mario, esas palabras desarmaron algo que llevaba años adormecido. Le recordaron por qué había aceptado trabajar en ese sitio, no para salvar, sino para sostener. El cambio fue discreto, pero real. Santiago empezó a ayudar con las tareas simples: repartir los vasos, acomodar los bancos, limpiar las mesas. Nunca por orden, siempre por decisión propia. Algunos cuidadores lo notaron y comentaron entre ellos: "Ese chavo anda menos tieso, ¿no?". Pero nadie investigó más. En un lugar donde los informes pesan más que los gestos, lo invisible sigue siendo lo más profundo. Solo Mario sabía que algo se había movido. Un día, al terminar la jornada, encontró un papel doblado en su mochila. No tenía firma, pero reconoció la letra. Decía: "Gracias por no tocarme con ruido". Era una forma de decir: "Te vi y también me viste". El día en que Santiago fue llamado a la oficina de la directora, el silencio regresó a su cuerpo como una sombra vieja. No preguntó por qué, ni mostró emoción. Solo bajó la mirada, se acomodó el suéter y caminó con pasos que recordaban a los de antes. Cortos, tensos, como si el suelo pudiera desaparecer de un momento a otro. Mario lo vio desde el comedor. Quiso acercarse, pero no debía. Los informes oficiales no permitían vínculos afectivos visibles. Esperó. 20 minutos después, el niño regresó. No se dirigió a su litera, fue directo al rincón de lectura donde Mario guardaba unos libros. Se quedó de pie sin hablar. Tenía en la mano una hoja blanca doblada. Se la extendió sin mirarlo. Mario la tomó. Decía: "Van a venir a verme, un matrimonio, no sé si es castigo o prueba". Fue todo. Santiago se marchó sin esperar respuesta. Esa noche no durmió, no por nerviosismo, sino por memoria. Cada vez que un niño era llamado a entrevista, algo se rompía. Algunos volvían ilusionados, otros llorando. Los menos no volvían. Santiago había visto esas escenas desde los 3 años. Nunca le tocó, hasta ahora. Bajo la almohada escribió una frase nueva: "No quiero gustar,
No más quiero seguir escribiendo aquí. Al día siguiente se sentó a desayunar con los demás, pero no tocó la comida. Cuando Mario pasó, dejó una pequeña libreta a su lado. No dijo nada. Era su forma de estar, sin invadir. Santiago abrió la libreta en la página donde alguien había escrito con lápiz: no se puede elegir si nunca te preguntan qué quieres. La entrevista fue breve. Una pareja de mediana edad, vestidos con ropa elegante, lo saludó con sonrisas forzadas. Le preguntaron su nombre, su comida favorita, si le gustaban los perros. Él respondió con monosílabos, no porque no supiera hablar, sino porque sentía que todo eso no era para él. Cuando salieron, la directora le dijo que tenía posibilidades, que debía portarse bien, que no hiciera esas cosas raras de escribir frases tristes. Esa noche, Santiago durmió con los zapatos puestos. Mario lo notó al hacer su ronda. No lo mencionó. Solo dejó un papel en la mesita de noche. Dormir con zapatos no es retroceso. Es recordar que no todo lo seguro es seguro. Los días siguientes fueron una espera muda. La pareja no volvió, pero tampoco dijeron que no. Santiago dejó de ayudar en el comedor. Volvió a evitar los ojos, a comer sin levantar la cabeza. Su cuerpo hablaba con la rigidez de antes. Mario, sin presionarlo, mantuvo su presencia. No se alejó. Dejó pequeñas señales. Un lápiz nuevo, una frase en una servilleta, un libro con una marca en la página exacta. Santiago respondía a su modo. Un día, dejó una hoja en blanco en el rincón de lectura. Al dorso, una sola línea. Si me voy, ¿a quién le dejo mis frases? Era una pregunta que no buscaba respuesta, pero Mario la respondió igual. Copió todas las frases del cuaderno en un archivo. Les dio un orden, como capítulos. No sabía si alguna vez podría dárselas de vuelta, pero necesitaba que no se perdieran. Una tarde, la directora anunció que la pareja había decidido no continuar el proceso. No dio razones, solo dijo, no les convenció su actitud. Dicen que está muy en su mundo. Nadie explicó eso a Santiago. Lo supo por los gestos, por la ausencia, por el silencio que volvió a cubrirlo. Esa noche, Mario encontró el cuaderno sobre la litera, abierto, con una página arrancada. Lo tomó con delicadeza. Al día siguiente, Santiago no fue al comedor, tampoco al taller. Lo hallaron sentado detrás del edificio de lavandería, con los brazos rodeando las piernas, los ojos abiertos, pero sin foco. Cuando Mario se acercó, el niño no se movió. Solo dijo una frase que lo quebró por dentro. Ya no quiero ser visto si es nomás para ser devuelto. Fue el punto más oscuro y también, sin saberlo, el principio de otra cosa. Mario no intentó convencerlo de nada, no habló de oportunidades ni de futuros posibles. Solo se sentó a su lado, en el suelo frío. Después de un rato, sacó de su mochila una pequeña libreta. Era la copia del cuaderno de Santiago escrita a mano. Se la ofreció sin palabras. Santiago la miró. Abrió una página al azar. Leyó, luego otra y otra. Al final dijo, estas son mías, pero están limpias, como si dolieran menos. Esa noche, Santiago volvió a dormir sin zapatos, pero con la libreta bajo el brazo, no bajo la almohada. Era un gesto mínimo, casi invisible, pero Mario lo entendió. Era un todavía estoy aquí, no como antes, no esperando que lo llevaran, sino empezando a elegir dónde quedarse. Los días después del rechazo fueron silenciosos, pero no vacíos. Santiago no volvió a preguntar por la pareja. Tampoco se encerró. Se movía por el albergue con una calma extraña, como si el dolor ya no le pesara igual. Seguía escribiendo, pero ahora en la libreta que Mario le había dado, aquella que tenía las frases copiadas con letra clara, sin tachones. La llevaba en la mano, no la escondía.
A veces la abría en medio del recreo y anotaba algo. Otras veces simplemente la hojeaba, como si reconocerse en esas páginas fuera una forma de no desaparecer. Mario lo observaba con distancia respetuosa. Había aprendido que la única manera de acompañar a Santiago era no interrumpir su modo de estar. En un rincón del comedor colocó una caja de cartón con papel y lápices de colores. Nadie dijo que era para él, pero él lo entendió. Una tarde, al llegar del patio, Santiago encontró una hoja doblada dentro de su litera. No era de Mario. La letra era torpe, infantil. Decía: «Tú escribes cosas tristes pero bonitas. ¿Me enseñas?». Venía firmada por otro niño del módulo 3, uno de los más pequeños, Mateo, que tenía 8 años y tartamudeaba al hablar. Santiago no contestó con palabras. Al día siguiente, dejó un papel bajo la caja del comedor con 3 frases escritas y un espacio en blanco al final. Mateo entendió que debía escribir la suya. Así comenzó algo que nunca había pasado en el albergue, un intercambio que no venía de los adultos, ni de las reglas, ni de los talleres impuestos, solo de ellos. Mateo no fue el único. Con el tiempo, otros niños empezaron a acercarse, no a Santiago, sino a los papeles. Leían, escribían, dejaban dibujos, algunos sin firmar. Otros con seudónimos: el chavo del cuarto, el que no duerme, la que tiene miedo. Santiago recopilaba esos papeles en una caja de zapatos que forró con hojas arrancadas. No hablaba de eso, pero lo cuidaba como a su cuaderno. Cuando alguien rompía una hoja o se burlaba, él no reaccionaba con enojo. Solo la sacaba, la alisaba con cuidado y la volvía a guardar. Mario se mantenía al margen. Solo intervenía para reponer papel o afilar los lápices. Un día, durante la visita mensual del DIF estatal, un funcionario preguntó por el taller de escritura. Nadie supo qué decir. No existía como actividad oficial. La directora, molesta, ordenó retirar la caja. Dijo que no era higiénico, que los papeles sueltos podían ser peligrosos. Mario discutió. Le habló del impacto emocional, de la expresión, del vínculo que eso generaba. No sirvió. A la mañana siguiente, la caja ya no estaba. Santiago no dijo nada. Solo se sentó en su litera y escribió durante horas. Mario, impotente, dejó una nueva libreta bajo su almohada. Santiago la recibió con un susurro apenas audible. «Gracias por no interrumpirme». Era la primera vez que lo escuchaba agradecer con voz. A partir de entonces, las frases regresaron, pero de forma más íntima. Santiago comenzó a pegarlas en su litera. No muchas, solo algunas. «Aquí duermo, pero a veces vuelo. Los que no son elegidos también caminan. Tocar sin ruido es cuidar». Nadie se lo prohibió, tal vez porque ya no lo notaban, o porque sus gestos eran tan discretos que no molestaban a nadie. En realidad, pocos entendían que ese niño que no hablaba mucho, que no sonreía, estaba creando un lenguaje nuevo dentro del encierro. Un lenguaje sin castigos ni permisos. Un lenguaje hecho de papel, grafito y espera. Mario, por su parte, fue citado por la administración. Le advirtieron que estaba generando apegos inadecuados, que debía mantener distancia profesional, que su rol no era formar vínculos emocionales, sino garantizar la operación institucional. Salió de esa reunión con las manos temblando. Sabía que estaba en la cuerda floja, pero también sabía que no podía deshacerse de lo que había empezado. Esa noche, mientras cerraba el comedor, encontró un nuevo papel doblado sobre su mochila. No decía «gracias», decía «si te vas, no digas adiós, nomás deja algo que no se borre». La frase lo desarmó. Pensó en renunciar, pensó en luchar. Al final, decidió algo más simple: quedarse mientras pudiera, pero dejar huellas. Comenzó a recopilar los papeles, las frases, los dibujos.
Los digitalizó en su computadora, hizo copias, las imprimió en hojas grandes y, con ayuda de otros trabajadores, las pegó en el muro trasero del patio, ese que siempre había estado gris. Lo llamó el muro de lo que sentimos. No puso nombres, no pidió permiso y, curiosamente, nadie lo mandó quitar. Santiago se paró frente al muro una mañana. Lo miró por largo rato. Tocó una de las hojas. Era suya, pero ya no solo suya. Ahora estaba ahí para todos. Sonrió, apenas. Una curva minúscula en la comisura. Mario lo vio desde lejos. No se acercó, no hizo nada. Solo guardó ese momento en su memoria, como se guardan las cosas que no necesitan más palabras. El tiempo no cambió radicalmente la vida de Santiago. No fue adoptado. No fue llevado a otro lugar. No recibió becas ni reconocimientos. Siguió viviendo en la casa hogar del DIF, en Veracruz, compartiendo litera con otros niños que venían y se iban, comiendo en bandejas de plástico, escuchando los mismos ruidos metálicos de puertas, llaves y regaños. Pero algo en él se había desplazado, imperceptible para los informes, evidente para quien lo miraba con ojos verdaderos. Ya no dormía con los zapatos puestos, no porque el peligro se hubiera ido, sino porque su cuerpo había entendido que podía descansar sin estar listo para huir. El cuaderno seguía ahí, cada vez más lleno. Ahora escribía también en los márgenes de otros objetos, cajas, sobres, servilletas, incluso en la parte interior de las fundas de almohada. Cada frase era como una pequeña grieta en el muro institucional, un lugar por donde entraba algo de aire. Mario permaneció en el albergue otros 3 meses. Luego, por presión interna y cansancio emocional, pidió su traslado a otro centro menos rígido. No se despidió de Santiago con abrazos ni promesas. Le dejó un sobre cerrado, escondido dentro de uno de los libros del rincón de lectura. Dentro había una carta corta y un cuaderno nuevo, en blanco. La carta decía solo esto: lo que escribes existe, lo que existe permanece, y lo que permanece transforma. Santiago lo encontró una semana después, cuando buscaba una página antigua. No lloró, no preguntó. Solo arrancó una hoja del nuevo cuaderno y escribió una frase que nunca compartió con nadie. Cuando alguien se va sin ruido, es porque confía que vas a quedarte de pie. El muro de lo que sentimos siguió creciendo. Los niños comenzaron a dejar ahí sus propias frases, dibujos, nombres inventados. Se convirtió en una especie de diario colectivo, una memoria de los que pasan por allí sin dejar archivos. Algunos cuidadores intentaron quitarlo, pero ya era parte del paisaje. Incluso la directora dejó de notarlo. Había aceptado, sin decirlo, que algunas cosas pequeñas traen más paz que todas las reglas. Santiago, ahora con 13 años, se convirtió en una figura curiosa dentro del albergue. No era líder, ni el más fuerte, ni el más querido, pero era buscado. Cuando un niño nuevo llegaba, alguien le decía: ese chavo escribe. Si no sabes cómo decir lo que sientes, díselo a él. Y algunos lo hacían. No con palabras, sino dejando papelitos en su litera o frases incompletas en el rincón del comedor. Santiago las recogía y en silencio las completaba. No respondía con consejos, respondía con presencia, con frases como «no se sana, pero se sigue» o «el miedo no se quita, pero se acomoda». Un día de octubre, una trabajadora social trajo un grupo de universitarios que hacían su servicio comunitario. Uno de ellos, al ver el muro, preguntó: ¿quién escribió todo esto? Un niño pequeño respondió con la naturalidad de quien sabe un secreto público: Santiago. Él no habla mucho, pero escribe lo que todos sentimos. El universitario se acercó a la litera de Santiago y le ofreció hacer un libro con sus frases. Dijo que podía conseguir ayuda para imprimirlo. Santiago lo miró fijo. No dijo que sí, no dijo que no.
Solo extendió la mano y le dio la libreta más vieja, aquella que Mario le había devuelto llena de copias. «Empieza con esta», dijo. No se supo si el libro se hizo. Nadie en el albergue volvió a ver al universitario. Pero desde entonces, varios niños comenzaron a hacer sus propias libretas. Las forraban con recortes, las llenaban con frases que no siempre tenían sentido, pero que al menos eran suyas. Santiago empezó a hacer algo nuevo: enseñar a escribir sin corregir. Se sentaba con los más pequeños y les decía: pon lo que te duele. No importa si está bien escrito, si duele, ya es verdad. Aquello no era una clase, era otra forma de resistir. 5 años después, cuando Santiago ya tenía 18 y debía salir del sistema, no pidió nada. No quiso buscar a su familia biológica. No aceptó los programas de reinserción laboral. Solo pidió quedarse como voluntario. No le pagaban. Dormía en un cuarto pequeño al fondo, donde antes guardaban uniformes. A cambio, organizaba el rincón de lectura. Mantenía el muro limpio y escuchaba sin interrumpir. Algunos cuidadores nuevos pensaban que era mudo. Otros decían que estaba loco por seguir ahí sin obligación. Pero los niños sabían la verdad. Santiago no se había quedado porque no tuviera para dónde ir. Se había quedado porque había encontrado para qué quedarse. Una tarde, Mateo, el niño que le había escrito la primera nota, regresó al albergue como visitante. Iba con su madre adoptiva, ahora más alto, más seguro. Llevaba un cuaderno en la mano. Se acercó a Santiago y, sin decir mucho, le mostró la portada. Decía: frases que me ayudaron a no olvidar quién era. Santiago sonrió y por primera vez lo abrazó. Esa noche, Santiago escribió una última frase en el muro, con marcador negro. Era más grande que las demás, más visible. Decía: no fui elegido, pero aprendí a quedarme. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.